Buen día, vamos a analizar la solución para esta placa, la cual genera calor de una manera variable y aparte está aislada en uno de sus extremos. Nos dicen que esta placa cuenta con una generación de calor que tiene una velocidad como la que pueden ver acá, la cual es una función de una generación estándar y tiene una función de la fórmula exponencial elevado a la menos ax, donde x es la distancia y a es una constante. Nos dicen que considerando esta placa aislada en el extremo de x igual a cero, obtenga tres cosas: la distribución de temperatura, es decir, una función de la variación de t en función de x; dos, el calor en cualquier parte de la placa, y acá nos dicen que se debe expresar el gradiente como una función de la generación; y tres, el calor sobre la superficie. Para hacer esto, partimos de la solución general de la ecuación de transferencia de calor en coordenadas cartesianas, asumiendo nuevamente que vamos a incluir que la temperatura simplemente va a ser una función de x, no va a tener dependencia de y, no va a tener dependencia de z, tampoco las propiedades van a cambiar en función del tiempo. Entonces nos quedamos con una ecuación diferencial total de segundo orden con respecto a x. Y la generación en este caso, como nos dice el enunciado, que varía a razón de esta función de Euler, pues hacemos la sustitución de la generación para especificar que en este problema pues no va a ser constante, simplemente tiene una función de x, lo cual constituye nuestra ecuación ya lista para desarrollarse, llegar a una solución particular de acuerdo a las condiciones de frontera. Recuerden que como la ecuación diferencial es de segundo orden, entonces pues necesitaremos dos condiciones de frontera. Aquí preparamos la ecuación para empezar a reducirla, pasamos este término de la generación al otro lado a restar para facilitar la separación de variables. Una vez pues la expresión quede del otro lado, podemos integrarla. Esto lo hacemos a través de la descomposición del diferencial de segundo orden, como la multiplicación de dos diferenciales de primer orden. Y aquí pues ya se puede aplicar la separación de variables pasando el de x a multiplicar e integrando ambos lados. Recuerden que la integral de un diferencial que no tiene variables son operaciones contrarias, por lo tanto aquí simplemente se anulan, y por el otro lado tenemos una integral de un exponencial que está a la x. Entonces pues recuerden que la integral de Euler a la menos ax es Euler a la menos ax dividido en menos a. Esto es una fórmula de integración. Por lo tanto, el menos a pasa al denominador y se cancela el menos con el menos del integral. Como la integral se hizo indefinida, pues debemos sumarle la constante de integración. Esta constante de integración la encontramos con las condiciones límites, y es que nos están diciendo que en el extremo de x igual a cero la placa está aislada. Como está aislada, la temperatura en ese punto se empieza a acumular y empieza a generar un máximo de temperatura. Es decir, la placa no se puede enfriar por ese extremo, y es como cuando yo les comentaba en videos anteriores, como cuando usted tiene un radiador o cuando usted se envuelve en una cobija. Si usted se envuelve corporalmente en una cobija y su cuerpo no se puede enfriar por convección, el calor se empieza a acumular, no puede salir y empieza a experimentar un aumento de temperatura. Cualquier dispositivo, cualquier persona que genere calor, pues este ejemplo se puede corroborar. Entonces, si ustedes aíslan un sistema, pues se impiden el enfriamiento y la temperatura empieza a aumentar, y ahí empezamos a encontrar máximos de temperatura. Esto nos permite simplemente evaluar esa condición de frontera en nuestra ecuación ya reducida, y pues simplemente hacemos que cuando x vale 0, es decir, Euler a la menos a por 0, de t de x se vuelve 0, entonces pues uno podría pensar que C1 aquí vale 0, pero no. Recuerden que el número elevado a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, Euler a la menos a por 0 es Euler a la 0, y Euler a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, pues aquí esta expresión, pasando este término al otro lado, dice que C1 es igual a menos generación estándar sobre AK. Recuerden que A es un valor, una constante, cualquier número, puede ser 2, 3, 4, 5, es un valor que acompaña el término de Euler. Teniendo eso en cuenta, pues ya devuelvo C1 a nuestra solución o a nuestra ecuación de primer orden, y pues ya tenemos el valor del gradiente. El gradiente en este caso va a variar a razón de esta expresión, que parece un poco extensa, pero es fácilmente factorizable, puesto que se parecen los dos términos que restan. En este punto pues debemos todavía reducir en un grado la ecuación diferencial para que genere una ecuación algebraica. Entonces continuamos integrando, entonces el dx lo pasamos a multiplicar, hacemos la separación de variables. Tengan en cuenta que son dos números o dos expresiones que restan, por lo tanto el dx va a multiplicarlas a ambas. Ahí pues integramos de aquí esta expresión, la integral de dt es t, la integral de es Euler a la menos ax,
Volvemos a aplicar la misma fórmula, integraremos, recuerden que la integral de Euler a la menos AX es Euler a la menos AX dividido en menos A. Esto es una expresión conocida matemáticamente y la integral de esta expresión, pues al no tener X, simplemente es este valor por X. Entonces de esta manera queda así. Recuerden que se debe dividir entre menos a y como ya había una en el denominador, pues queda a al cuadrado y el menos lo coloqué al inicio de la expresión. Por este lado, pues la integral de esta constante es la constante por x y como la integral se hizo indefinida, pues colocamos la constante de integración 2. Esto se le conoce como solución general, puesto que C2 puede tomar cualquier valor. En este caso, para conocer C2, utilizamos la otra condición de frontera que dice que cuando x es igual a L, T es T superficial, sustituimos en la solución general y ya pues aquí ya tenemos la expresión lista para encontrar C2. C2 despejada pues queda de esta manera como una función de la temperatura superficial y de L y reemplazamos en la solución general nuevamente y ya tendremos nuestra solución particular un poco extensa pero fácilmente factorizable puesto que la T se puede pasar a restar y vemos que aparecen dos términos en común, el que tiene como denominador a cuadrado x, a cuadrado k, perdón, y el que tiene ak como denominador. Esto es una doble factorización bastante sencilla, entonces pues esta es la expresión que obtuvimos de acuerdo a la factorización que se propone. Entonces esto lo denotaríamos como distribución de temperatura, puesto que puedes asignar cualquier valor a x y él te va diciendo cuál es la temperatura en ese valor. Si decimos que x sea un vector de todas las longitudes de la placa, pues tendremos el vector de todas las temperaturas dentro de la placa. Por eso se le conoce como distribución de temperatura. Para calcular el calor en cualquier sección, recordamos el valor del gradiente, que ya lo habíamos expresado. Utilizamos la ley de Fourier, donde podemos decir que el calor es menos K por A por dt de X, es decir, el gradiente. Como en este problema nos estaban diciendo que expresáramos el gradiente como una función de la generación, sustituimos el gradiente y así ya nos queda como una función de generación. Notemos que aquí aparece en K en el numerador y en los dos denominadores de esta diferencia, por lo tanto eso se puede cancelar y si asumimos un área de 1 metro cuadrado, pues la expresión se puede reducir. Después de reducirla, vemos que aparece un término en común que es generación estándar sobre A y eso también es factorizable, aunque no es obligatorio hacer este paso. Simplemente es para organizarlo un poco mejor. Entonces, si ustedes quieren calcular el calor en cualquier sección de la placa, simplemente le dan el valor de X y ya pueden calcular el calor en vatio por metro cuadrado. Ya en la tercera pregunta nos dicen que calculemos el calor en la superficie, entonces pues X va a tomar un valor de L, eso es una condición obligatoria en la superficie, entonces pues tomamos la expresión que acabamos de desarrollar y simplemente X lo sustituimos por L y pues eso sería todo. Esa sería la solución a este problema con generación variable como una función de Euler. Un abrazo para todos, juiciosos.